En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Abre los cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Vamos a continuar en esta noche, o en este día, donde quiera que nos encontremos en cualquier parte del mundo, con nuestra serie Compasión, recordemos, y vamos a ver algo muy concreto. Ya la compasión referente a nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como siervos de nuestro Señor. La carta de Judas, en los versículos 22 y 23, bueno, podríamos decir del capítulo primero, dice así: algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Bueno, este es un pasaje un poco extraño, sobre todo en la parte final del versículo 23. Es más, casi que todo el versículo 23, que es el segundo versículo que leímos. Sin embargo, aquí podemos decir, por ahora, con algunos, o sea, con aquellos que dudan, hay que convencerlos. Pero ¿cómo hay que convencerlos? Aquí en la palabra de Dios aprendemos de nuestro Señor que el Señor los convencía a ellos, no contraargumentando, sino por medio de sus obras. Eso es lo que sabemos. Por medio de lo que Él hacía. Por supuesto que Él hablaba a los fariseos, no necesariamente para convencerlos, sino para reprenderlos, que eso era también necesario, que otros vieran eso también en nuestro Señor. Con algunos que dudan, hay unos que dudan, hay que convencerlos. Pero el convencer requiere también de paciencia. A veces se cree que uno convence con como decimos, con una sentada, con una tomada de café o de té. Vamos a hablar 5 minutos, 1 hora, 2 horas, y entonces voy a tratar de convencerlo. El convencerlo toma tiempo, toma mucha paciencia, invertir lo más importante que hay, que es el tiempo, para convencerlos. Con otros, ¿qué hay que hacer? Dice, hay que salvarlos. O sea, ¿cómo tengo que salvarlos? Dice, arrebatándolos del fuego. Casi que imponiéndome, casi que hay casos donde uno le dice, no, ya, deje de hacer esto o haga esto, y casi que toca hablarles de otra forma. Bueno, ¿a qué se nos está refiriendo aquí la palabra de Dios? Por ahora mencionemos esto. Y con otros, que es lo que nos dice aquí, hay que ser misericordiosos, hay que ser compasivos. Y ahí es donde se centra la segunda parte del versículo 23. Y estos otros, con los cuales yo he de ser misericordioso y compasivo, he de hacerlo con temor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No olvidemos que la misericordia viene de Dios. La compasión viene de Dios. Por lo tanto, tengo que hacerlo con temor de Dios, con temor de actuar como tengo que ser, misericordioso como Dios lo es con ellos. O más bien, poniéndolo de una forma más directa, con temor de no ser misericordioso como Dios lo es, con temor de no ser compasivo como Dios lo es. Con otros tengo que actuar de esta manera. Entonces, con algunos, con los que dudan, hay que convencerlos. A otros hay que salvarlos, pero de acuerdo a lo que aquí vemos, arrebatándolos del fuego, casi que imponiéndome, digámoslo así. Y con otros hay que ser misericordiosos, hay que ser compasivos. El enemigo Judas, acabamos de leer los versículos 22 y 23, vamos esta vez a los versículos 20 y 21, vamos un poco antes. Miren lo que aquí me dice.
Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En el contexto de este pasaje, aquí Judas nos está exhortando a que nos edifiquemos, pero para que lo hagamos como tiene que ser, para edificarnos como Dios quiere que así nos edifiquemos, que seamos de edificación el uno al otro. O sea, como decimos hoy en día, que aportemos, que construyamos, que nos edifiquemos. ¿De qué manera? Sobre vuestra fe. Santísima fe. ¿Qué quiere decir? Sobre aquella fe que está en torno a Dios y no en torno ni al mundo, ni al hombre, ni a mí mismo. Santísima fe, aquello que es santo, es apartado para Dios, apartado del mundo y apartado para Dios. Entonces yo me edifico sobre mi fe, dice, sobre vuestra fe. ¿Dónde está su fe? ¿Cómo está su fe? ¿Usted está fuerte en la fe? ¿Está fortalecido en la fe? Su fe está fundamentada en Cristo. ¿En quién están puestos sus ojos? En el autor y consumador de la fe. A eso se refiere a la santísima fe. La santísima fe es aquella fe que se deriva de mis ojos. ¿Dónde tengo yo mis ojos? Yo pongo mis ojos seguramente en un camino. Pero ¿quién está al final del camino? ¿Está Cristo? Ese camino lo ha recorrido primero Él. Tiene la bendición de Dios. Está de acuerdo a su voluntad, aquella voluntad expresa que está en su palabra. Estoy recorriéndolo en oración, en comunión con Dios. Pero así es como yo edificarme, me dice así. Que nos edifiquemos, fundamentado en la fe. Pero ¿cuántos, por el contrario, se relacionan unos a otros? No necesariamente para edificarse, sino sobre la base del desastre, del pesimismo. Como hoy tantos siervos de Dios andan hablando. Siempre entonces son los profetas del desastre, de la desesperanza, del desamor, de la condena, siempre señalando aquí y allá, con el purito de hay que denunciar lo terrible que está pasando en el mundo, tengo que advertir. Y lo que están haciendo es creando todo lo contrario, creando confusión, dispersión, dejando tanto que hablar. Y un pésimo, por cierto, testimonio. Por eso dice así, manteniéndonos en el amor de Dios, siempre. Miren que aquí me habla acerca del amor. Miren que aquí me habla acerca de la fe también, y también de la esperanza. ¿Cuáles son aquellas tres cosas que todo pasará menos estas? ¿Qué nos dice Pablo? ¿Recuerdan? La fe, el amor y la esperanza. Eso nos habla Judas en estos dos versículos. Nos habla acerca. Pero vosotros, amados, y luego dice conservados en el amor de Dios. El amor. Edificándonos sobre nuestra fe. La fe. Esperando la misericordia. La esperanza. Saben que la misericordia es algo que tiene que ver con la esperanza. Es que yo tengo siempre la esperanza en la misericordia de Dios. Yo siempre espero en la misericordia de Dios. ¿Usted qué es lo que está esperando? ¿Usted está esperando lo peor o está esperando en Cristo? Y cuando usted espera en Cristo, usted espera la misericordia de Dios. Siempre sobre su vida. Siempre. Sobre su vida, sobre su familia. Las instrucciones que ahora vamos a compartir pueden aplicarse a nosotros, pero también a nuestro entorno, a nuestra familia, aquellos que de una u otra manera también son mis compañeros en cuanto a la fe concierne, o sea, mis hermanos en la fe. Si es así, entonces todo esto va a encajar en aquello que Pablo nos habla en 2 Timoteo capítulo 2, el versículo 20. Miren lo que dice.
Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En una casa grande se encuentra de todo. Una casa grande, ¿como cuál? El pueblo de Israel, aquel que salió de Egipto, liderado por Moisés. ¿No se han dado cuenta que había de todo allí? Hay utensilios de oro, de plata, ¿sí? Había utensilios puestos en las manos de Dios que eran de oro y de plata. ¿Como quién, por ejemplo? Bueno, ahí encontramos a Moisés. ¿Como quién? Como aquel Josué. También había utensilios de barro, de madera. Hay de todo. Aquellos utensilios que son temporales, que son perecederos, como Nadab, Abiú, Coré, Datán y Abirán, como el pueblo de Dios en su mayoría, que tanto cuestionaban, se quejaban contra Dios permanentemente. Dice que unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Usted qué tipo de utensilio es o quiere serlo? Miren que unos son para usos honrosos, utensilios, porque usted los usa. No es un adorno. Y unos son para usos honrosos, se usan de una manera honrosa. Usted es aquel siervo que está en las manos de Dios, que es usado por Dios para usos honrosos. O sea que usted está edificando a otros sobre su fe, recuerda, sobre su santísima fe. Otros para usos viles, para causar por el contrario desesperanza. Como hemos venido aquí reiterándolo, para crear confusión, señalamiento, juicio. De algunos, dice, Dios tiene misericordia, haciendo la diferencia. Algunos de los que están en nuestro círculo de seguramente inmediato de influencia necesitan nuestra compasión. Aquí, la palabra elección implica una necesidad desesperada que usted y yo debemos siempre intentar remediar. Muchos de los milagros sanadores del Señor se hicieron por compasión. Demasiados. Aquí la palabra de Dios nos anima a hacer una diferencia en la vida de aquellos que necesitan urgentemente de Dios. Urgentemente la necesidad de Dios y de su palabra. Hagamos entonces una diferencia. La mayoría son utensilios de barro. Pero sin embargo encontramos que también hay utensilios de oro. También hay utensilios de plata. Es una minoría. Haga la diferencia entonces en su vida. Haga la diferencia para su familia. Haga la diferencia dentro de su círculo. En un círculo, por cierto, de influencia, y esto lo hemos venido seguramente compartiendo desde el año pasado, por ahí en un programa o dos máximo lo compartimos. El círculo de influencia seguramente pues no hay, en un círculo digamos de influencia, un círculo de amistad, un grupo de personas donde se ven con alguna frecuencia, qué sé yo, son los amigos más íntimos, y puede ser un círculo, qué sé yo, de 5, de 8, del número que sea, ese círculo íntimo que usted tiene o que ha decidido tener. Y las personas son diferentes, pero después de compartir, como que comienzan a ver similitudes y a compartir eso, aquellas semejanzas o similitudes que tienen, pero siempre se nivelan por lo bajo, siempre. No se nivelan por lo alto, por lo bajo. De un círculo de 8, de 10 personas, por ahí hay alguien que seguramente es un poquito pues, más respetuoso y demás, los otros seguramente menos. Efectivamente, después esto comienza a nivelarse por lo bajo. Siempre sucede de esa manera. Haga la diferencia.
Todos se nivelan es por el utensilio de barro. Pero están aquellos utensilios de oro, de plata. Haga la diferencia. Están aquellos utensilios que son para usos honrosos. Haga la diferencia en aquellos que necesitan. Todos aquellos que solamente quieren nivelarlo por lo bajo, es un grito que están dando urgentemente de necesidad de Dios, de su palabra, necesidad de sanidad de Dios. Aquí vemos que en muchos casos, cuando nos dice aquí la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Que hay que salvar a otros, sacándolos del fuego. ¿Qué quiere decir? Son aquellos que verdaderamente están necesitados. Que necesito yo reaccionar rápidamente con ellos, porque están tomando decisiones muy peligrosas en su vida, porque su caminar está tan lejos, tan apartado, que casi que necesito violentarlo, sacudirlo, a eso me refiero. Pero también son necesitados. Pero yo tengo que cuidarme muy bien igualmente. Tengo que estar fundamentado siempre en Cristo. Debo estar en comunión con Dios siempre. Porque también estamos encontrando nosotros aquí lo que nos dice la palabra de Dios. En 2 Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo antemano guardaos, no sean arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ojo con aquellos los cuales están ahí en peligro de fuego, como dice este pasaje de Judas, el pasaje inicial que leímos. A unos tengo que convencerlos. Y tengo que convencerlos siendo utensilios para uso honroso en las manos de Dios. Y si eso es así, será un utensilio de oro y de plata. A otros tendré que violentarlos, porque se están perdiendo. Pero aquí debo ser fuerte en la fe, fortalecido en la fe, fundamentándome siempre en Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque si soy débil en la fe, ¿saben lo que aquí me advierte Pablo en la segunda carta o Pedro mejor, en la segunda carta que lleva su nombre, segunda de Pedro? ¿Saben lo que aquí me dice? Que cuidado, que más bien yo puedo ser arrastrado literalmente por ellos y que caiga de mi firmeza. También la amonestación de Judas se aplica a aquella preocupación que Pablo tenía por aquellos inconversos, aquellos judíos inconversos. ¿Cuál era esa preocupación que tenía el apóstol Pablo? Romanos 11:14 dice: por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. ¿Qué era lo que él quería? Salvarlos. Se servía de algunos medios para hacerlo. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Él estaba preocupado, él estaba ansioso, estaba afanado. Afanado por ello, claro, por el lado debo estar afanado, me dice así la palabra de Dios. Pero se ha afanado porque se están perdiendo, porque se pueden perder. Eso es lo que me dicen. Pero aquí vemos, su disposición está, nuevamente, la de ser un utensilio de honra o de deshonra. Pablo, ¿qué fue lo que hizo? Él se dispuso para ser como los que están sin ley para poder ganarlos y llegar a ser como débil para ganar a los débiles. Cuando yo soy un utensilio honroso, un utensilio de oro, entonces yo puedo hacer lo que dice Pablo. Entonces estoy dispuesto para lo que Dios quiera en mi vida, para lo que Dios quiera a través de mi vida. 1 Corintios capítulo 9, versículo 21 y 22 dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. O sea, a los que están sin ley, yo me hago como si yo estuviera sin ley. Dice así Pablo. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley.
Lo que aquí Pablo me habla. Pablo me habla claramente. Y nos habla a nosotros también. ¿Qué tiene que ver esto con la compasión? Pues todo. Vamos a ver cómo Pablo culmina aquí, por cierto, este pasaje. Aquí solamente vamos a leer 2 versículos dentro de este gran contexto. A los que están sin ley, los que no creen en nada. Yo con ellos me hago como si estuviera sin ley. No es que yo esté sin ley, porque estoy bajo la ley de Cristo, pero los hago para ganar a los que están sin ley. Pero el versículo 22 me parece espectacular. Dice, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. ¿Por qué Pablo lo hace? La compasión es aquello lo cual lo lleva a ello. La compasión por otros. La compasión, la misma compasión de Cristo. La compasión que llevó a Jesús a sanar enfermos en tantas ocasiones, a salvarlos. La compasión de Jesús que lo llevó para que usted y yo tuviéramos vida y vida eterna. La compasión fue aquello lo cual lo llevó a Jesús a decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero Pablo, ¿qué dice? Me he hecho débil a los débiles. No siendo Pablo débil. Pablo es el hombre docto, el hombre fuerte, hasta de carácter. Pero me he hecho débil a los débiles. A los sencillos, yo me hago sencillo. Bueno, Pablo lo era. ¿Sí? A los que no son doctos, yo me hago como si yo no lo fuera. Me he hecho débil a los débiles, ¿para qué? Para ganarlos. Es que mi objetivo es este. Aquí en ninguna manera me dice que el fin justifica los medios, ni más faltaba. Nunca. Porque el medio también tiene que ver con lo honroso que va a ser el fin, o sea, mi objetivo. El medio también debe ser honroso, hablando de aquel utensilio que es para honra. No puedo de ninguna manera emplear medios deshonrosos pretendiendo llegar a fines que sean honrosos. Me he hecho débil a los débiles. ¿Es que acaso Jesús no se hizo hombre? Entendiéndose, con todas las debilidades de hombre. Eso fue lo que Jesús se hizo, siendo Dios. Para ganar a los hombres, para ganarlos a usted y a mí, por eso lo hizo. Así Pablo lo dice. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo. De todo, dice así. Para que yo pueda salvar a algunos, para que yo pueda salvar a muchos. Lo que dice Pablo. Y esto es claro para con nosotros. Pablo hace eco de la preocupación de Judas cuando dice, a todos soy hecho de todo, como dice Pablo, para que de todos modos yo salve a algunos. Judas aquí lo enfatiza claramente. Siempre tengo que convencer a aquellos que dudan, nunca bajar los brazos. Hay que salvar a otros, arrebatándolos del fuego si es necesario, pero en comunión con Dios, no sea que yo me pierda también. Pero siempre teniendo con otros misericordia, compasión, lo que me dice la palabra de Dios. Aquí encontramos entonces, la compasión es aquello lo cual me lleva a salvar a algunos, a salvar a muchos. ¿Por qué no? A salvar a todos, a toda mi familia, a todos aquellos que están alrededor mío. Acerquémonos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, nos acercamos a ti, aquel que se hizo hombre, que eres tú, Jesús, y fuiste como hombre, con todas las debilidades de hombre, siendo Dios. Señor, y Pablo así lo asegura. Yo me he hecho débil a los débiles para salvarlos. A todos yo me hago de todo, para que todos yo salve a algunos. Señor, tú me has puesto aquí para salvar a algunos, no para que yo lo haga, solo tú lo haces.
Pero tengo claro que yo soy utensilio. Utensilio, Dios. Pero, Señor, hay utensilio que es para honra o para deshonra, de acuerdo al uso que se le dé. Por eso úsame, oh Dios, como utensilio. Como aquel utensilio de oro y de plata. No porque en mí, Señor, se encuentre el precioso oro que sale de mí o la plata, sino por tu presencia en mí, Jesús. Utensilio de oro, Señor, por mi disposición a ti. Mi utensilio de oro por mi disposición, Señor, a hacerme débil a los débiles, a los que están sin ley como si estuviera yo sin ley, a los que están sujetos a la ley como si yo también, al incircunciso, Señor, Dios, al circunciso, a todos, oh Dios, Señor y Dios. Por eso soy tu utensilio. No quiero ser un utensilio de deshonra, sino de honra, mi Señor y mi Dios. Para convencer a muchos, para salvar, inclusive, sacudiendo, violentando a aquel que se está perdiendo, guardando siempre mi comunión y mi corazón para contigo, pero siempre siendo misericordiosos, Dios, siempre siendo compasivos, así como tú, mi Señor y mi Dios. Es la compasión lo que me lleva a salvar. Es la compasión lo que me lleva, Dios, a someterme a ti, a que tú me uses, mi Señor y mi Dios. Ahora, Dios bueno y compasivo, que tu bendición sea sobre tus hijos en este día. Amén. Qué alegría poder compartir con ustedes nuevamente en esta noche. Nos vemos mañana. Tenemos nuestro especial de el viernes. Tenemos un tema bastante interesante. El especial del viernes, para aquellos que no nos han venido siguiendo, digamos, con la frecuencia que desearíamos, pues son temas que estamos abordando de manera pues muy diferente, un poco paradigmática. No obedece a la temática que hemos venido acompañando durante una serie. En este caso, pues no tendrá que ver con el tema de compasión, el cual estemos retomando a partir del lunes de la próxima semana, sino un tema diferente. ¿De qué se trata? Mañana lo vas a ver. Los espero. Dios los bendiga. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.